Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como una duda común que me habéis estado preguntando en el canal y en las redes sociales, vamos a hablar de cuántas veces pueden criar los canarios, es decir, cuántas nidadas son aconsejables hacer al año con cada pareja. Sin más, empezamos. La cría de canarios para todos los canaricultores y amantes de los animales es la etapa más bonita del año, ya que vemos lo felices que son cada una de nuestras parejas, cómo se reproducen y cómo van creciendo las crías día a día. Pero evidentemente la cría no puede durar todo el año. De ahí la pregunta para muchos de cuántas veces pueden criar los canarios. Pues bien, lo ideal es que una pareja de canarios al año haga unas 2 puestas o como máximo una tercera, si las condiciones y la pareja lo permiten, ya que influyen la temperatura, la humedad, el estado de la pareja y en especial el de la canaria. Mi consejo, y lo que suelo hacer yo siempre, es hacer 2 puestas a cada una de mis parejas de canarios, y en determinadas ocasiones, cuando veo que la pareja reúne una serie de condiciones, hago una tercera y última puesta antes de comenzar el periodo de muda. Las condiciones en las que me baso para decidir si ponerle otra vez el nido y el material para que haga una nueva nidada son básicamente 4. La primera y muy importante es que tanto el macho como la hembra reúnan unas buenas condiciones para comenzar una nueva cría y para asegurar el éxito de la misma. Es decir, que estén sanos y fuertes para sacar adelante sin problema los nuevos pichones. Para ver esto simplemente nos tenemos que fijar en su comportamiento, que la hembra esté muy activa y tenga una buena condición corporal, que el macho continúe cantando y esté fuerte, etc. La segunda condición en la cual me baso es que la pareja muestre predisposición para la cría, es decir, que su comportamiento me indique que quieren volver a criar. Para ello suelo observarlos a diario y voy analizando cómo se comportan tanto el canario como la canaria. Si veo que la canaria está continuamente intentando arrancar el papel del fondo de la jaula, que en mi caso ya sabéis que suelo ponerle papel de periódico para reciclarlos, o que la hembra está arrancando alguna de las plumas a las crías o al macho, o simplemente que está buscando pelo para hacer el nido, es señal indiscutible de que quiere comenzar una nueva puesta, por lo que le coloco un nuevo nido unos días antes de separar a los pichones de la segunda nidada, o bien directamente los separo con la rejilla separadora para que los termine de criar el macho que continuará alimentándolos a través de la rejilla. El tercer punto, y también muy importante a tener en cuenta para evitar el fracaso de la tercera postura, es comprobar y asegurarse de que los canarios aún continúan en celo, ya que puede ocurrirnos que nosotros queramos hacerles una nueva puesta, pero que a los canarios ya se les esté bajando el celo o directamente han comenzado a mudar y se les ha ido. Y si estamos ante esta situación, lo único que vamos a conseguir es retrasar su entrada en muda y hacer que no muden correctamente. O también puede ocurrirnos el caso de que la canaria aún continúe en celo, pero que el macho se esté preparando ya para la muda. Esta situación es prácticamente idéntica a la anterior, pero con la diferencia de que en este caso la canaria pondrá huevos claros que no estarán fecundados por el macho al no haberla pisado, y si no los separamos estamos provocando que no entren en muda en el momento adecuado y alargando innecesariamente la cría, produciendo un desgaste extra para la canaria. Por último, y como bien sabéis, para conseguir una buena cría de canarios es necesario reunir una serie de condiciones óptimas de luz y temperatura. Normalmente, dependiendo de la zona donde tengamos ubicado el aviario y del momento en el que hayamos comenzado la temporada de cría, puede ocurrir que las temperaturas continúen aumentando con la llegada del verano, lo que provocaría cambios en el organismo de los canarios que los llevarían a entrar en la muda. Y como ya sabéis, porque lo he dicho en muchas ocasiones, la muda es justamente lo contrario a la cría. Es decir, si queremos criar con canarios y alguno de estos pájaros está mudando, casi con total seguridad os aseguro que los huevos no estarán pisados o que directamente la canaria no pondrá huevos porque no tiene celo. Además, si se ponen a mudar cuando están sacando adelante pichones, es probable que no lo saquen adelante correctamente y que tengan algún tipo de carencia o que los padres puedan tener algunos problemas, ya que la muda les supone un gran desgaste y sus defensas disminuyen. Si además de esto se le une que las temperaturas aumentan considerablemente en el aviario, directamente es mejor no intentar hacer una nueva puesta porque los pichones podrían morir asfixiados con el calor o pasarlo realmente mal. Por ello, si queremos hacer una tercera puesta, debemos asegurarnos de que el macho y la hembra no están en muda o de que nos muestren indicios de que van a comenzar la muda en breve, y además de que las temperaturas y la humedad van a ser las correctas. Por otro lado, al hacer únicamente 2 o 3 puestas como máximo al año, vamos a contar con una serie de ventajas. La primera, que la pareja no se desgastara en exceso y tuviera problemas posteriores para recuperarse del desgaste producido por la cría o para superar el periodo de muda correctamente y que por lo tanto no llegase en buenas condiciones para la temporada de cría del año siguiente. Pensad siempre que por hacer más de 3 puestas y querer sacar más canarios esta temporada, puede que la temporada de cría siguiente no consigamos criar o que la cría no sea como esperábamos. Por eso mi consejo, y lo vuelvo a repetir, es hacer 2 puestas.
En relación con el punto anterior y por consiguiente, si cuidamos mejor a nuestros canarios durante la cría, conseguimos que hagan una buena muda y que se recuperen bien del desgaste de la etapa de reproducción y durante todo el año tienen una buena alimentación y unos buenos cuidados, vamos a conseguir que nuestros canarios tengan una vida mucho mejor y puedan vivir más años sanos y felices, que al fin y al cabo de lo que se trata y lo que buscamos todos los criadores. Otra ventaja es que al finalizar la cría, cuando ya hemos terminado la segunda puesta y por consiguiente cuando separemos a la pareja de canarios de los pichones, vamos a favorecer que se reduzca el celo y se preparen para entrar correctamente en el periodo de muda. Con lo que vamos a garantizarnos en cierto modo que los canarios mudan correctamente, cambian su plumaje y cada vez van a recuperarse de los desgastes que les haya producido la cría. Además, vamos a conseguir que la pareja de canarios entre muda en el momento oportuno y vamos a favorecer que hagan una buena muda, asegurándonos de que lleguen en buenas condiciones a la cría del año siguiente. No obstante, comentaros que algunos criadores, dependiendo de la situación, hacen incluso una cuarta puesta, pero yo ahí ya lo veo un poco excesivo, sobre todo si son los propios reproductores los encargados de sacar adelante a todas sus crías. Si tienen otras parejas de nodrizas a las que pasarle los huevos y ellas simplemente se limitan a poner los huevos y no incubarlos ni sacarlos adelante, pues más o menos lo veo bien, porque únicamente la hembra tiene el desgaste de la puesta de huevos y no todo el desgaste que podría tener si además es ella la encargada de sacar adelante a todos los pichones. Para aquellos que no sepáis qué son las nodrizas en los canarios y queréis que haga un vídeo explicando qué son y cómo se usan, dejármelo en los comentarios y a ver si pronto lo edito, lo preparo y lo subo al canal, que lo grabé el año pasado y no sé por qué no lo publiqué en su día. Espero que el vídeo te haya gustado, si es así ya sabes, déjame un like y comparte el vídeo con tus amigos para que también les pueda servir. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí. También te dejo por aquí el resto de vídeos sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.